Bueno, vamos a meternos en un tema muy interesante. Salvo que hayas estado en una cueva en los últimos meses, seguramente habrás oído sobre ChatGPT y a lo mejor hasta lo has utilizado en varias ocasiones. Hasta ahora yo no me había metido mucho en este tema porque ya sabes que este canal va de Data Science aplicado a la generación de negocio, y lo que yo percibí hasta ahora es que ChatGPT es súper útil para temas como pues redactar textos, desarrollar el copy de los anuncios o incluso para ayudarte a programar, pero al final son cosas que están más orientadas hacia el profesional y no tanto hacia el negocio. Pero para poder ser realmente útil a nivel empresarial necesitamos una forma de poder inyectarle el propio conocimiento existente en la empresa. Te voy a enseñar a utilizar todas las capacidades de ChatGPT para poder analizar contenido propio, en este caso en formato PDF. Imagínate, por ejemplo, estudios de mercado, manuales de procedimientos, informes sobre la competencia, memorias de empresas en las que queremos invertir, pues todo esto ya está a nuestra disposición para poder analizarlo y explotarlo con ChatGPT. Así que lo primero que voy a hacer es enseñarte una herramienta que ya existe y que puedes utilizarla sin ningún tipo de necesidad de código, pero luego además vamos a replicar esa herramienta en Python y utilizando la API de ChatGPT. Bueno, pues ya estamos en el ordenador y primero te voy a enseñar el caso de uso y cómo hacerlo con una herramienta ya creada. Imagínate que tienes un documento interno con información valiosa de tu empresa o sector. Ejemplos podrían ser contratos con clientes o proveedores, lo que decíamos del manual de procedimientos o el último informe de 1000 páginas que os han hecho Deloitte o lo que sea. Pues podemos pasarle ese documento a ChatGPT para que usando sus capacidades nos ayude a analizarlo. Por supuesto, aquí ten en cuenta leer bien las políticas de privacidad de ChatGPT y ver que eso es compliance con la información de tu empresa. No le vayas a pasar cualquier cosa que después tengas un problema. Entonces, para nuestro ejemplo, he cogido pues el último informe de cuentas de Telefónica, las cuentas anuales de 2022, concretamente la parte de la información individual, es decir, no del grupo, sino de la propia Telefónica, y he descargado este PDF. Entonces, este PDF es este que te enseño aquí, el de las cuentas anuales. Ves que son 134 páginas, pues obviamente con un montón de información. Yo lo que he hecho para hacerlo un poquito más sencillo y un poquito más digerible, pues es de las 134 páginas, coger una muestra, pero bueno, al final una muestra bastante grande, porque ves que son 43 páginas, es decir, aproximadamente un tercio, y he cogido pues a partir de la página 85, porque es donde empieza un poquito más la chicha, ¿no? En la página 85, por ejemplo, tenemos información sobre la retribución de los consejeros de Telefónica, que esto ya puede ser una cosa interesante para analizar, y luego si nos saltamos ya toda la parte de la retribución, pues llegamos al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2022. Y aquí tenemos cosas interesantes, pues sobre el modelo de negocio y bueno, pues una serie de cosas que nos van a permitir hacerle las preguntas a este documento utilizando para ello ChatGPT y sus capacidades. Entonces, como te decía, primero vamos a ir a esta herramienta que ya existe que se llama ChatPDF, chatpdf.com, y que es muy sencillo de utilizar. Simplemente le tenemos que subir aquí el PDF que queramos analizar. Ya lo tengo preparado aquí, este es justo el que te acabo de enseñar, ese documento recortado. Se lo subo, va a tardar ahora unos segundos simplemente en incorporarlo y ves que ya me está diciendo: hola, bienvenido al anexo 2 de retribución del Consejo y la alta dirección de Telefónica. Ha considerado que eso es el título de todo el documento, aunque no lo es. Aquí encontrarás información detallada, bla, bla, bla. Entonces vamos a volver al documento y vamos a ver qué cosas interesantes le podríamos preguntar. Por ejemplo, ya que empezamos aquí con la tabla de remuneración de los consejeros, pues a lo mejor lo que podríamos empezar preguntándole es cuál es el consejero mejor remunerado de Telefónica. Vamos a ir, por ejemplo, escribiendo las preguntas en un Word para tenerlas ya preparadas. Lo dejamos aquí preparado y luego ya simplemente vamos a ir copiando y pegando. Vamos a ver qué más cosas podríamos preguntarle. Vamos a hacer también otra prueba. Vamos a preguntarle cuál es la remuneración media de los consejeros. ¿Por qué? Porque normalmente estos modelos del lenguaje son muy buenos analizando texto, pero no son nada buenos haciendo pues simples operaciones matemáticas, porque al final ellos no tienen la capacidad de hacer la operación matemática, sino que lo que intentan hacer es buscar dónde pueden conseguir ese resultado ya calculado, ¿no? Si es que alguna vez en este documento o en la información con la que el modelo fue entrenado apareció esa información. Además, esto es justo ahora uno de los puntos que más se está desarrollando, la capacidad de dotar a estos modelos de lenguaje con agentes externos, como podría ser simplemente una calculadora que hiciera este trabajo por ello. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí a prueba a ver si funciona. Vamos a preguntarle cuál es la remuneración media de los consejeros de Telefónica. Vale. Date cuenta que esto, que para nosotros sería muy sencillo porque sabemos que tenemos que venir a esta tabla, pues meter en una calculadora, por ejemplo, todas estas cifras y calcularlo, lo que significa para él es que tiene que analizar el PDF, tiene que extraer la información en modo texto del PDF, tiene que entender que esto es un número, tiene que pasarlo a un formato de número, entender lo que le pedimos y a partir de ahí hacer toda esa media. Entonces, bueno, pues va a ser un poquito challenging esta pregunta que le vamos a hacer. Seguimos con el documento, vamos a pasar toda la parte de la remuneración, por aquí nos habla un poco pues de todos los planes de pensiones y demás, y vamos a ir a la parte interesante,
que es la del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2022. Entonces vemos que aquí nos habla, pues por ejemplo, de los temas de los modelos de negocio, nos habla de la organización del grupo Telefónica, nos habla aquí de los negocios globales. Pues vamos a hacerle una pregunta un poquito más abierta, ¿no? Que sería, por ejemplo, ¿cuáles son los negocios globales de Telefónica? Que si nosotros leemos el documento, vemos que al final son dos, uno es Telefónica Tech y el otro es Telefónica Infra, pero vemos que está bastante disperso entre pues un montón más de información. Entonces vamos a ver si es capaz de extraer justo esa información, que es la que nosotros le estamos pidiendo, aplicando pues esa inteligencia, ¿no? Y sabiendo responder a esta pregunta. Entonces vamos a apuntar aquí Telefónica. Vamos a combinar esta pregunta, que es una pregunta como más abierta, con una pregunta de extracción de datos puntuales. Por ejemplo, vemos aquí que nos está resaltando que Telefónica Tech concretamente tiene 6.000 profesionales en más de 60 nacionalidades. Pues vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene Telefónica Tech? Fíjate que le estamos preguntando por empleados, mientras que en el documento creo que venía la palabra profesionales. Entonces, bueno, pues esto también otra manera de ver si simplemente está, digamos, buscando cosas literales o le está aplicando esa inteligencia para entender que, en este caso, profesionales y empleados, pues es lo mismo. Vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, resultados económicos. Puede ser también otro tema interesante, ¿no? Aquí vemos que la sociedad ha obtenido unos resultados negativos durante el ejercicio 2022 de 880 millones de euros. Bueno, pues vamos a quedarnos con esto. Resultados negativos de 880 millones de euros. Entonces podemos preguntarle cuáles han sido los resultados económicos de Telefónica en 2022. Y bueno, yo creo que con esto ya te haces una idea de lo que es el ejercicio, así que vamos a hacerle una última pregunta como más abierta todavía, ¿no? Y es que aquí el resto del documento, ves que te habla por aquí de riesgos y oportunidades. Pues aquí en el resto del documento toca un montón de información sobre los riesgos, pero lo hace de una manera como muy dispersa, ¿no? Pues habla pues de riesgos en la estrategia, riesgos en los mercados, riesgos en los recursos humanos, lo que sea, ¿no? Si te miras el documento, pues te puedes hacer una idea mejor, pero vamos a ver si con esto ChatGPT nos puede ayudar. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, que nos haga un resumen. Resume los 3 principales riesgos a los que se enfrenta Telefónica. Vale, pues ya lo tenemos preparado. Vamos a volver a ChatPDF y vamos a empezar a interrogarle, a ver si nos puede ayudar a interpretar este documento. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el consejero mejor remunerado de Telefónica? Se la ponemos aquí y a ver qué nos dice. Nos dice, el consejero mejor remunerado de Telefónica en el ejercicio 2022 fue Payete, quien recibió un sueldo de 1.923.000 euros, un variable de 4.200.000 aproximadamente, con un total de 6.128.000 euros. Si vamos al documento, vamos a la parte de arriba donde teníamos nuestra tabla y vemos que efectivamente aquí está Payete con este dato total de 6.128.000 euros. Por lo tanto, por ahora va bien la cosa. Vamos a ir con la segunda pregunta. La segunda pregunta era, ¿cuál es la remuneración media de los consejeros de Telefónica? Bueno, pues vamos a ir y vamos a poner la prueba, porque como te decía esto, a los modelos de lenguaje no les suele gustar mucho este tipo de preguntas, ¿no? Y de hecho aquí ya nos dice, lo siento, pero el anexo 2 de retribución no proporciona información sobre la remuneración media de los consejeros. ¿Ves? Es lo que te comentaba. Él lo que está haciendo es intentar localizar en el texto del documento algún sitio donde ponga la remuneración media de los consejeros es tanto. Y si esto estuviera en el documento, nos lo hubiera devuelto. Pero lo que le cuesta un montón todavía a este tipo de modelos es entender que esto que tiene aquí no es un texto, sino que es un número y que básicamente lo que tiene que hacer es extraer todos esos números, sumarlos, dividirlo por el número de consejeros y, por lo tanto, generar la media. Como te decía, esta es una de las líneas de investigación que está abierta actualmente. Luego, la de cuáles son los negocios globales de Telefónica. Vamos a ver qué nos dice aquí. ¿Cuáles son los negocios globales de Telefónica? Vale, los negocios globales de Telefónica son 2 unidades independientes creadas en noviembre de que es Telefónica Tech, que hace esta serie de cosas, y infraestructuras, unidad dedicada a la gestión y monetización del acceso, bla, 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 bla. Vamos a ver si esto era así. Lo teníamos por aquí al principio de la segunda parte del documento. Por aquí teníamos lo de los negocios globales, donde teníamos Telefónica Tech, está el acertado, y luego nos habla de infraestructura, que es Telefónica Infra. Vale, pues hombre, hubiera sido más
correcto que nos hubiera dicho específicamente Telefónica Infra, que es como se llama, pero entiendo que Telefónica Infraestructura en el fondo es Telefónica Infra, que está referido aquí en la memoria del documento. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos empleados tiene Telefónica Tech? Pasamos de lo general a lo concreto. A ver si nos la sabe responder. Vale, pues según la información proporcionada en la página 8, fíjate que hasta nos dice dónde lo encuentra. Telefónica Tech cuenta con un equipo de 6.000 profesionales de más de 60 nacionalidades, que era lo que habíamos visto antes. Por lo tanto, esta pregunta, correcto también. Otra pregunta concreta: ¿cuáles han sido los resultados económicos de Telefónica en 2022? Vamos a ver si es capaz de, entre las 40 y pico páginas del PDF, extraer justo esta información. Y lo que nos dice es, según la información proporcionada en la página 9 del documento, ha obtenido unos resultados negativos durante 2022 de 880 millones de euros, que vimos que efectivamente era la cifra correcta. Y además aquí parece que nos lo está explicando, ¿no? Está cogiendo los hechos más significativos que él entiende que han existido en la cuenta de resultados para generar este resultado total. Y aquí nos lo explica un poco. Y luego ya por último, por terminar el ejercicio, pues vamos a ver la última pregunta, que como decíamos era la más abierta de todas, que es: resume los 3 principales riesgos a los que se enfrenta Telefónica. Esto está bien porque vamos a ver la capacidad ya de este tipo de modelos, no únicamente pues para extraernos información más o menos acotada, como lo que hemos hecho hasta ahora, sino que al final aquí lo que nos va a hacer, o que lo que nos debería de hacer si funcionara bien, pues es resumir un montón de páginas de PDF y listarnos pues cuáles son esos 3 principales riesgos, ¿no? Lo cual pues es obviamente una gran ayuda a la hora de analizar este tipo de documentos. Bueno, lo que nos dice la página 35, se menciona que el principal riesgo financiero al que se enfrenta Telefónica es el deterioro del entorno económico o político, lo que podría afectar negativamente al negocio de la compañía. Además, en la página 36 se mencionan otros 2 riesgos importantes: el riesgo de la competencia y el riesgo regulatorio. Bueno, pues esto ya tendríamos que leernos el documento en detalle para ver si efectivamente nos está haciendo un buen resumen, pero parece que pinta bien, porque por un lado se está viendo que está localizando diferentes riesgos que existen en diferentes páginas y además de haberlos localizado, nos los ha priorizado. Nos dice que hay un riesgo principal, que es el riesgo financiero, que es el del deterioro del entorno económico y político, y por otro lado que hay 2 riesgos más secundarios, que serían el de competencia y el regulatorio. O sea que ha sido capaz de identificar los riesgos, priorizarlos y además devolvérnoslos en este formato de listado de 3 riesgos concretos, que era lo que nosotros le habíamos pedido. Bueno, pues antes de pasar a hacer nuestra propia implementación en Python, voy a explicarte cómo funciona este sistema. Decíamos que por un lado aquí tenemos la fuente de información de nuestra empresa, en nuestro caso pues van a ser unos PDFs. Esto podría ser uno o podría ser un montón de PDFs, no tenemos por qué estar limitados a uno. Digamos que aquí lo que tenemos es la base de conocimiento de nuestra empresa. Ahora, ¿cuál es el problema para atacar esta base de conocimiento con herramientas como ChatGPT? Pues que estos modelos del lenguaje al final tienen una ventana en la cual pueden, interiorizar información. En el caso de ChatGPT, por ejemplo, es una ventana de 4.000 tokens, lo que viene aproximadamente siendo pues unas 2.500 palabras. Es decir, vamos a poner que de toda esta información que nosotros tenemos en PDF, ChatGPT podría analizar al mismo tiempo, por decirlo así, esta ventana de aquí, pero claro, esto nos deja con un montón de información que nosotros no podemos analizar. Entonces, este es el problema que tenemos que resolver. Entonces, ¿cuál es el truco? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un paquete que se llama Index, que nos va a servir para muchas cosas, pero entre una de ellas, para lo que nos va a servir, es para coger toda esta información que tenemos, que vamos a poner que sea una información ingente en muchos PDFs, en nuestro caso pues sería simplemente el PDF de las 40 y pico páginas, y lo que va a hacer es dividirlo en cachitos más pequeños que sean abordables mediante los modelos de lenguaje actuales del estilo de ChatGPT. Una vez que tenemos el documento grande dividido como en cachitos pequeños, lo que va a hacer es convertirlo a lo que se llaman embeddings, que son como vectores, ¿no? Son representaciones matemáticas del contenido textual que existe en cada uno de estos cachitos. Entonces, bueno, pues esto voy a representarlo así, es un vector que dentro tiene pues una serie de números que lo que hace es contener la información de cada segmento correspondiente de nuestro PDF o nuestro listado de PDFs mayor, ¿no? Entonces digamos que tenemos la representación de todo ese conocimiento dividido en una serie de vectores, y tendríamos uno de estos o varios de estos por cada unidad de análisis de nuestro PDF, y esto lo que va a hacer es va a guardarlo en una cosa que se llaman bases de datos vectoriales.
En el ejemplo que nosotros vamos a hacer no vamos a utilizar una base de datos como tal, pero bueno, en el fondo el concepto es el mismo, es un almacenamiento vectorial, es decir, lo que está haciendo es meter todos estos vectores que están representando el conocimiento de cada uno de los trozos en los cuales nosotros hemos dividido nuestro total de conocimiento. Y aquí lo tendríamos guardado, todo ese conocimiento. Entonces digamos que esto está por un lado, luego por otro lado lo que vamos a hacer nosotros es ya como usuarios hacer una serie de preguntas, igual que lo que hemos explicado anteriormente. Entonces el usuario va a hacer esta pregunta, esto representa pues una cajita donde nosotros hacemos la pregunta. Esa pregunta es convertida de igual manera a unos vectores, igual que habíamos convertido en nuestra base de conocimiento, y entonces aquí lo que va a hacer el diseño que vamos a realizar es buscar o comparar este vector de la pregunta con los vectores que nosotros tenemos almacenados en nuestra base de datos vectorial para localizar aquellos cachitos de la información original que se parecen más a esta pregunta, es decir, que son más relevantes para dar respuesta a esta pregunta. Imagínate que, por ejemplo, nos localizara que este y este son dos cachitos de nuestra información original que son relevantes para esta pregunta. Entonces lo que va a hacer es recuperarlos y eso ya es una ventana que sí que puede analizar ChatGPT. De tal manera que aquí ya es donde entra en juego la API de ChatGPT y básicamente lo que va a hacer esta API es utilizar todas las capacidades de entendimiento y de procesamiento del lenguaje natural que tiene ChatGPT para, a partir de nuestra búsqueda y analizando ya un subconjunto de información que sí que es analizable por ChatGPT, pues generar nuestra respuesta. Entonces, bueno, digamos que esto es la visión funcional de lo que va a hacer nuestro sistema y ahora vamos a pasar ya al código, a explicarte con un ejemplo en código en Python cómo implementamos todo esto. Vale, pues ya por último vamos a ver cómo implementamos todo esto en Python. Estoy ahora mismo en Google Colab. Si no sabes utilizar Google Colab, pues puedes buscar cualquier tutorial en YouTube, es muy fácil de utilizar, o también puedes apuntarte a tuprimerasemana.com si no te habías apuntado hasta ahora, que ya sabes que es un curso gratuito introductorio de Data Science for Business. Allí utilizamos Google Colab. O sea que, bueno, pues aprovechas para aprender más cosas y además de paso también aprender a utilizar Google Colab por si quieres repetir este ejercicio que estamos haciendo ahora mismo. Te lo recuerdo, tuprimerasemana.com. Además, también este código te lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo, las instrucciones para descargarlo. Así que, bueno, no me voy a detener demasiado en entrar poco a poco en ir explicando el código, sino que voy a darte pues la visión más global y sobre todo hacer la demo de cómo funciona esto que hemos comentado pues hace un minuto en la pizarra, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es hacer la instalación de los paquetes que vamos a necesitar, que serían PyPDF2 para el tema de gestionar los PDFs, OpenAI, por supuesto, para utilizar la API de ChatGPT, LangChain, que es un paquete muy interesante que nos permite, digamos, hacer más fácil toda la tarea de combinar pues todo este tipo de diferentes paquetes que están dentro del ecosistema de procesamiento del lenguaje natural, pues por ejemplo la API de OpenAI con el tema de YamaIndex, que ahora veremos y demás, digamos que nos permite hacer el pegamento entre todos estos diferentes paquetes de manera bastante sencilla. Y por último el propio YamaIndex, que ya vimos que nos permitía crear esos vectores de información donde almacenamos la información de los PDFs. Entonces lo primero sería instalar esto. Yo no lo voy a instalar porque ya lo he instalado antes de poner a grabar, porque tarda un ratillo, pues como un minuto así es posible que te tarde. Y luego ya pasamos a la parte directa de la importación. Entonces aquí lo que hacemos es importar de estos paquetes que hemos comentado cuáles son los que vamos a utilizar. Vamos a utilizar además otros dos que son el OS, simplemente pues para temas de gestión de directorios y demás, y otro que se llama TextWrap, que sirve para poner un poco más bonita la salida, que lo vas a ver al final, la salida que nos va a devolver ChatGPT para hacerla un poquito más legible. Y luego a partir de ahí el propio OpenAI que hemos dicho, de YamaIndex vamos a importar GPT Simple Vector Index, que esto es lo que nos va a generar el índice de los vectores. Después tenemos el Simple Directory Reader, que nos sirve para leer una carpeta donde nosotros vamos a dejar los datos. El LLM Predictor, que nos sirve para incorporar de manera fácil, como decíamos antes, ese modelo de OpenAI, el de ChatGPT, que luego lo vamos a ver, y Service Context, que sirve para, bueno, pues pasarle cuál queremos que sea el contexto donde debe actuar el índice, que básicamente es lo mismo, decirle cuál es el modelo de procesamiento de lenguaje natural que queremos utilizar. Luego de LangChain vamos a importar el módulo Chat Models, que nos permite trabajar con modelos de estilo chat, como el de ChatGPT.
y concretamente el de Chat OpenAI, que es precisamente lo que nos va a permitir trabajar con la API del ChatGPT. Así que nada, simplemente ejecutamos esto. Luego lo siguiente que tienes que hacer es introducirle tu API de OpenAI, si no tienes ni idea de qué es esto. No, básicamente lo que consiste es en ir a OpenAI, crearte tu propia cuenta. Puedes hacerlo aquí, esto es por ejemplo ya mi cuenta, puedes venir a platform.openai.com, la voy a copiar y pegar para que veas la página a la que te lleva. Aquí te crearías una cuenta, a mí ya me está identificando, esta es la cuenta de OpenAI, es una cuenta gratuita en la cual tienes $5 para utilizar de manera gratis. Una vez que hayas creado la cuenta podrías venir aquí a View API Keys y aquí en API Keys crearías una nueva API. En este caso, pues aquí le pones un nombre y te va a dar un código. Ese código es el que estás viendo aquí, que se lo tienes que sustituir. Si tú replicas este ejercicio, se lo tienes que poner aquí. Ten cuidado con esa API, que no te la vea nadie porque va a gastar tus créditos. Yo, por supuesto, después de grabar este vídeo, voy a dar de baja esta API y voy a utilizarlo únicamente para hacer este ejercicio, pero ya está. Esto sería lo que tendrías que hacer básicamente. Ir a OpenAI, hacerte tu cuenta, como hemos dicho, ir a esa parte donde creas las APIs, crear una nueva API, meterla aquí y a partir de ahí continuar. Entonces yo voy a darle para que coja mi API y haga este ejercicio con mi API. Y luego lo siguiente que tenemos que hacer pues es ya la lectura de los PDFs. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es venir aquí a la parte del explorador de archivos. A este explorador de archivos vamos a crear una nueva carpeta que la vamos a llamar datos. Y a esta carpeta datos es a la que vamos a subir nuestro PDF. Entonces le das aquí al icono de subir los archivos. Yo en este caso, pues ya sabes que voy a utilizar el mismo PDF de las cuentas anuales de Telefónica simplificadas, ese PDF de las 40 páginas, el mismo que utilizamos con ChatPDF. Así que le doy al botón, lo que va a hacer es que me va a aparecer aquí, se me debería cargar, aquí está, ¿vale? Y lo arrastro a la carpeta datos, porque ahí es donde necesitamos tenerlo. Entonces, una vez que ya tenemos preparados los datos, aquí tú le subes el PDF que tú quieras analizar, pues ya lo que vamos a hacer es simplemente utilizar el Simple Directory Reader para decirle que nos lea esa carpeta de datos y a partir de ahí que nos cargue toda la información que exista. En nuestro caso solo tenemos un PDF, pero si hubiera 10, pues nos metería 10 y los trataría de igual manera. Entonces ejecutamos esto y con esto ya lo que hemos hecho es subirle a nuestra información. Luego lo siguiente que tenemos que hacer es decirle cuál es el modelo que vamos a utilizar. Para ello utilizamos el LM Predictor. Y yo aquí lo que le voy a decir es que utilice el GPT-3.5-Turbo, que esto es justo el modelo de ChatGPT. Cuando tú utilizas ChatGPT a partir de la web, es justo este modelo que vamos a utilizar aquí con su API. Así que ejecutamos esto, ya hemos instanciado nuestro modelo, y el siguiente paso ya es hacer esa indexación del contenido de los PDFs. Eso lo hacemos con todo este código, así que ejecutamos esto. Esto es posible que tarde unos segunditos. Y luego ya para finalizar, pues lo único que he hecho aquí es meterle un bucle infinito, en el cual lo que nos va a hacer es, mediante un input, pedirnos cuál es nuestra pregunta. Entonces nosotros aquí nos saldrá una cajita, le meteremos la pregunta que queremos hacer. Con el index.query lo que hará es enviar esa pregunta contra esa base de datos vectorial para, como decíamos, localizar aquellas zonas, aquellos cachitos del PDF original que son más representativos a la hora de responder esa pregunta, y luego lo que hará será utilizar las capacidades de ChatGPT simplemente para que de manera más coloquial en formato de chat pues nos responda esa pregunta. Entonces vamos a ejecutarlo, escribe tu pregunta, pues voy a ponerle otra vez lo que habíamos hecho, ¿no? ¿Cuál es el consejero mejor pagado de Telefónica? Y nos da una respuesta pues similar a lo que ya habíamos visto, ¿no? Pues don José María Álvarez Payet es el consejero mejor pagado de Telefónica en 2022 con una retribución total de ta. Además, fíjate qué interesante, no recuerdo si nos había salido esto también en la parte de chat PDF, pero nos dice recibió una prima de seguro de vida de 75.700 euros, que si no recuerdo mal, esta información del seguro de vida estaba más adelante en el documento, no estaba pegado a la tabla de la retribución. Por lo tanto, digamos, aquí ha sido capaz de identificar que dentro de ese PDF hay una cosa que se corresponde al concepto de salario, que es el salario directamente, con lo cual se le paga la retribución, pero que luego además está el tema del seguro de vida, que también lo consideramos salario, que está en otra página del PDF. Ha localizado todo eso, lo ha juntado mediante la inteligencia de ChatGPT y nos está dando una respuesta integrada. Y a partir de aquí pues le podríamos seguir preguntando, ¿no? Pues voy a ponerle, pues habíamos dicho también cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta la operadora.
¿vale? Y de nuevo tardará unos segunditos, tiene que analizar todo el documento, encontrar allí donde hable de algo de riesgos y darnos una respuesta integrada. Y aquí ya cuando leamos la respuesta, aquí lo vamos a dejar. Como ves, muy sencillito a nivel de código, simplemente, pues no lo sé cuántos serán, 10, 15 líneas de código, y tenemos toda la potencia de ChatGPT para poder analizar nuestra propia información interna de la empresa. Como te decía al principio, a mí esto me parece una pasada y creo que tiene un recorrido pues muy amplio, ¿no? Vale, pues nos dice la información proporcionada no se relaciona directamente con los principales riesgos, sin embargo se mencionan algunos aspectos relevantes para la gestión de riesgos, como la gestión de riesgo de liquidez y del riesgo de crédito, así como la información de la calificación crediticia de la deuda, bla, bla, bla. Bueno, pues espero que te haya parecido interesante. Desde luego para mí esta capacidad de usar ChatGPT y similares sobre los datos internos de la empresa es un salto cualitativo en el valor que como Data Scientist podemos generar. Así que nada más, recuerda darle al like, suscribirte y ya sabes que tienes también el código para descargar en la descripción si quieres replicar el ejercicio por tu cuenta y nos vemos en el siguiente vídeo de Data Science for Business.